Como venimos jugando todos los partidos, creo, siempre Guaraní plantea el mismo juego y bueno, eso es lo que vamos a ir a hacer allá y tratar de buscar un buen resultado. No, hay que estar muy atentos. Son así, los partidos de Copa hay que estar muy concentrados, muy atentos, cuidar todos los detalles. Todavía no sabemos bien el equipo que va a parar Gremio, pero imaginamos algo muy similar a lo que hicieron acá. Puede haber algún cambio de jugadores, pero bueno, siempre con la misma característica de equipo brasilero que va a salir a buscar el partido. Nosotros también lo haremos con nuestras precauciones también. Y ahora saldremos a buscar puntos allá. Nos quedan 3 partidos, todavía va recién la mitad de esta rueda. Nos quedan después con los 2 rivales directos en Venezuela y definir la serie acá. Así que estamos muy tranquilos. Todo lo que nos pueda mostrar de Brasil va a ser un premio. Así que ya sumando, creo que seguir con el invicto nuestro y seguir en la punta del grupo creo que va a ser bueno. Tenemos que cuidar todos los detalles, ¿no? Sabemos que es un rival que tiene muy buenos jugadores, que maneja bien la pelota, maneja bien los tiempos. Así que creo que el que comete menos errores se va a llevar la victoria y bueno, esperemos que entremos concentrados y que vamos a traer la victoria. No, un partido muy difícil. Sabemos que Gremio es local, va a salir a buscar desde el primer minuto el poder ganar. Nosotros nos jugamos también la clasificación en ese partido, de ganar ahí ya estamos en la siguiente fase, pienso yo, y bueno, nos vamos muy motivados, muy confiados en hacer un gran partido y esperemos que las cosas se den para nosotros. No, creo que eso hay que dejar, ese es el campeonato de ellos, así que la Copa Libertadores se juega diferente, así que un campeonato más duro, más difícil. Y nada, vamos a pensar solamente en nosotros y podamos traer un resultado que nos pueda servir, como te decía recién.